Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya estamos en vivo. Quiero darles las gracias por compartir con nosotros este momento, este conversatorio, donde vamos a reflexionar juntos sobre la situación de los museos nacionales y su proyección a futuro. Nos acompañan esta tarde Alejandra Peña, ella es museóloga, historiadora y escritora. También el licenciado Luis Latasa, director del Museo de Arte Sacro de la Fundación La Tour-Revaux. La señora Lía Colombino, directora del Museo de Arte Indígena del CAP Museo del Barro. El señor Félix Doranzo, director de Museos Nacionales de la Secretaría Nacional de Cultura. Y la señora Ana Burró, museóloga en el Museo de Itaipú, Tierra Guaraní. Buenas tardes a todos. La consigna que hoy nos junta es reflexionar sobre nuestros museos y hablar de su proyección a futuro. Vamos a hacer en dos rondas. Voy a dividir la pregunta en dos. Y la primera sería, ¿cómo definiría a los museos del Paraguay? Y ahora doy paso a la palabra de Alejandra Peña. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a los organizadores y también a los colegas que nos acompañan y, bueno, y a toda la gente que se está conectando. Sobre esta pregunta de cómo definir los museos del Paraguay de hoy, la verdad que hice algunas notas porque no quería pasarme del tiempo, ¿verdad? Tenemos cada uno un tiempo acotado. Y recordaba yo hace unos días
que me tocó visitar el Museo de la Fundición de Fierro La Rosada, que está en Uruguay, y que fui gracias a la gentil invitación de Félix Toranzos, que nos acompaña hoy también. Y en ese momento yo recordé un episodio cuya importancia entendí muchos años después. En aquella ocasión, cuando estábamos acampando para hacer el museo del año 2003, vino una lluvia torrencial de varios días y posteriormente, bajo un sol abrasador, se levantó una nube de mosquitos. Una de las restauradoras que estaba conmigo, Marina Miles, que ella es de Argentina, ¿verdad? Es una colega mía que hemos trabajado hace muchos años. Ella tuvo una reacción alérgica y las picaduras le produjeron malestar y mucha inflamación. Estábamos a más de 20 kilómetros de cualquier centro asistencial, médico, no teníamos vehículo, no teníamos luz eléctrica, o sea, estábamos realmente en una situación como muy aislados. Y los guardaparques del lugar nos guiaron, viendo nuestra desesperación de qué hacer, nos guiaron a buscar la medicina en el campo. Nos enseñaron a cosechar y a macerar un yuyo, el yuyo tapecué, que muchos de ustedes conocen, para aplicarlo en las heridas. En pocas horas, la inflamación de mi amiga y colega pasó y pudimos continuar con los trabajos de montaje del museo. Bueno, como les decía, esta anécdota que podría quedar tranquilamente olvidada, vino a mi memoria y estuve pensando que, o sea, me trajo a colación con esta pregunta, ¿verdad? A reflexionar, porque con los años yo entendí que la sabiduría ancestral instalada en aquel paraje para temas sanitarios, alimenticios, de cuidados del agua o de simple sobrevivencia, era la misma que salvó la vida a cientos de presos que vivieron en ese mismo lugar, en la fábrica de fierro de La Rosada, en plena guerra de la Triple Alianza. E hicieron su vida un poco más digna, un poco menos despreciable. Esta simple anécdota me recuerda que los museos fueron fundados bajo el eje de la dominación occidental y las y los museólogos fuimos en América Latina, ¿verdad? Fuimos formados de alguna manera para seguir esos parámetros porque de alguna manera la disciplina museológica así lo demandaba. Sin embargo, en América Latina ya hace muchos años, desde 1972 por lo menos está registrado con la mesa redonda que se dio en Santiago de Chile. Creo que eso marcó un antes y un después de las discusiones de cuál es la función y cuál es el lugar de la profesión museal. Y de hecho nosotros necesitamos hacer de nuestra profesión un acto diario de decolonización. Es la única manera de transformar la soberbia de los museos de exhibir verdades únicas como emisores exclusivos de la palabra perfecta, situados en un lugar de poder donde no se incorpora la multiplicidad de voces del entorno, no se escucha, sino que se arrasa con la palabra de los otros. Veo que hay, por supuesto, hay muy pocas excepciones, hay excepciones, pero los museos paraguayos frecuentemente son espacios cerrados en su discurso. No dialogan con el público, ni con la comunidad a la que quieren representar, ni con el entorno social en el que están emplazados. Sabemos que no todos los museos cuentan con un guión museológico, pero esto no impide que comuniquen, aunque sea desde una museografía espontánea, un formato de reproducción de valores generalmente machistas, excluyentes, de pensamiento único y racista. Cuando el discurso no está impreso, a falta de una museografía, digamos, pensada, planificada, de igual modo, estos valores son transmitidos en las visitas guiadas. Sigue siendo frecuente leer y escuchar referirse a los pueblos indígenas como pobladores del pasado. Cuando no se los borra del presente, se los desfigura, exotizándolos o utilizándolos como un atractivo turístico. Y lo mismo sucede en relación de los museos con las mujeres. Se las borra de la historia o se las incorpora con falsa idealización de su imagen
en episodios muy puntuales, épicos, para asegurarse de que no sean reales, no se parezcan a nuestra hermana, a nuestra esposa, a nuestra hija, a nuestra madre. Ellas están bien lejos de la cotidianeidad. Entonces, las colecciones se forman muchas veces como un discurso de autoproclamación de quien las forma, de sus ideas o de la historia única que quieren dejar como verdad inmutable. Cada museo tiene su propia historia y su motivación para existir. Por ejemplo, los museos diocesanos, por tomar solamente un caso de la Iglesia Católica, exhiben el arte sacro desde una labor pastoral. Los museos de carácter científico asumen un rol de centros de investigación. Por este motivo, digo, no es bueno buscar ni se puede buscar una receta o una definición que unifique a todos. Sin embargo, la crisis mundial sobre la definición del museo es una oportunidad para que en Paraguay miremos hacia el interior de la profesión museológica y preguntarnos por esta forma de hacer museos. Bueno, yo con eso voy cerrando porque sé que tengo muchas más cosas para decir, pero creo que estamos con el tiempo justo, así es que es un Gracias, poco... Alejandra. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Sí, hay mucho para decir, mucho para reflexionar. Te agradecemos mucho la intervención y vamos contigo, Luis. No se te escucha, Luis. No, no, no. Yo creo que esto auricular. A ver, pero ahí. No, no sé, no se te oye. Es tu auricular. Si probamos sin tu auricular. Si quieren dar la palabra a otra persona, bien. Ahí está, perfecto. ¿Se escucha? Se escucha, perfecto. Perfecto, menos mal. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Realmente siempre escuchar a Alejandra Peña es inspirador y ver un poco todas las aristas que tiene también esta cuestión. Yo no encaré de una forma así tan puntual, sino más bien en general de lo que realmente el museo, según mi experiencia, ¿verdad? Porque acá hablamos siempre de experiencias personales, ¿verdad? Sí. Em, Hablaba justamente Alejandra sobre que no pensamos tampoco la tarea museológica desde el Paraguay, pero es que tampoco tenemos las directivas muy claras sobre qué es lo que tenemos que hacer. En nuestra misma ley, en la 5621, habla y define el museo, pero no dice, habla por ejemplo de restauración, que sabemos que el museo no hace, pero no habla por ejemplo de investigación, no dice que el museo tenga que investigar. Entonces, necesariamente, muchas veces pasa que no hay un guión porque no se diseña tampoco desde el museo. No hay investigadores que trabajen en forma fija dentro del museo. No se estimula la investigación y mucho menos se cuestiona tampoco los contenidos que muchas veces vienen o de la Secretaría de Cultura o del Ministerio de Educación o de alguna manera los lineamientos del Estado. No hay una reflexión propia sobre el museo, más allá de los contenidos mismos, y que, como señaló Alejandra, en general la tarea de reflexionar y cuestionar no está inserta dentro de las tareas del museo. Puntualmente la ley dice que vamos a exhibir nomás los objetos y que otros van a investigar, porque la tarea de investigación se le atañe a otros, no, nuestra tarea es solamente exhibir. Y nosotros sabemos que a nivel global el museo es un lugar de investigación, en donde sí podemos investigar sobre nuestras problemáticas propias, paraguayas, con los saberes instalados, con los saberes tradicionales y dar también una respuesta paraguaya. Pero en el momento que no está asignada la labor investigativa al museo, o sea, no se espera luego que el museo diseñe
nada, ni que tampoco establezca conocimientos propiamente dichos. Es directamente el Museo Lorito que repite los contenidos que a veces vienen incluso a veces de décadas atrás también. Entonces, por eso nomás, yo no sé muy bien cómo es el tiempo, si me vas a marcar un poquito. Más que redefinir los museos paraguayos, según mi punto de vista, ¿verdad? Hay que definirlos. Hay que contarle a la gente qué es un museo. Como señaló Alejandra también, hicimos hoy una tarea muy grande de conectar al museo con los problemas paraguayos. Siempre el museo está en su Exacto. mundo de cristal, está en su torre de cristal, está en un entorno, digamos, académico, o estamos siempre dialogando con la misma élite, vamos a decir, bueno, estamos siempre dialogando con el mismo público, digamos, pero no estamos insertos, como bien señaló Alejandra, con la comunidad. A la comunidad no le dicen nada. Muchas veces el paraguayo en general, discúlpeme si ustedes quedan fuera de esta generalización, no es mi intención ofender a nadie tampoco, el museo prácticamente no cumple ninguna función social, ningún rol social. No participan de la educación formal, no hay obligación de ir al museo en la currícula escolar. No son referentes académicos desde el momento en que no tienen a veces investigadores fijos en su plantel. Los investigadores vienen siempre de otros lados. No, como la ley también señala al museo como un lugar de esparcimiento. ¿Qué pasa con el esparcimiento cuando el museo está feo, está sucio, está desordenado, no se entiende, no da gusto visitar? Tampoco cumple con ese rol de esparcimiento. Entonces, el estado precario de eso no favorece a eso. Los museos paraguayos no proporcionan ingresos a la comunidad. No proporcionan ingresos a la comunidad, cosa que se verifica en todos lados, en todo lugar. Al contrario, son una carga para las municipalidades, son una carga para el Estado y muchas veces no cumplen con nada de lo que se le espera, por lo menos que dé como un servicio, no están vistos siquiera como un servicio a la comunidad. Más allá de los contenidos, o sea, el contenido puede ser magnífico, integrado, como sea, pero no hay ningún contenido. Y finalmente, para reflexionar un poco, discúlpeme que yo soy absolutamente crítico, a veces autocrítico, porque estoy dentro de esto y trabajando para esto. No estoy acusando a nadie, pero pensando un poco como lo que planteaba Marinetti, el futurista Marinetti, si quemáramos los museos, tal como lo proponía Marinetti, pues no cambiaría mucho nuestro horizonte, que es tan horizontal acá en Paraguay. Porque para la vida del paraguayo común, el museo es, digamos, si existe, ahí está, pero lo visitaste, no, nunca. A veces eso ha pasado en todas las veces que yo he trabajado en los museos del interior y la gente los ubicaba muy bien, pero no sabía ni lo que había y jamás los había visitado. Luis, Entonces, terminando, solo nosotros, museólogos, tienen quizás lo que más nos interesa, pero quisiera saber si hay alguien más que esté interesado en los museos paraguayos. Le dejo un poco. gracias Luis. Sí, hay mucho para reflexionar realmente y cuesta a veces Resumir. resumir y sí, exactamente. Bueno, quiero darle la palabra a Lía Colombino. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las compañeras, los compañeros de este panel. Bueno, en general cuando hicieron la pregunta, ¿verdad? Yo siempre, digamos, acá tengo un acompañante, perdón, voy a sacarlo porque si no va a armar un desastre. Disculpen la interrupción. El tema es el siguiente, ¿verdad? Que para mí definir es acotar, es limitar, es delimitar, y lo cual me parece correcto, ¿verdad? O sea, alguien lo tiene que hacer para poder saber qué estamos nombrando, así como decía un poco Luis Latasa, ¿verdad? Saber un poco, hay ciertos lineamientos que quizás como una suerte de manual, ¿verdad? Podríamos tener. Ahora, no quiere decir eso que todas las experiencias museales o todos los caminos de la musealidad deben seguir las mismas pautas, ¿verdad?
Yo generalmente, cuando se habla de disciplina, yo me retiro un poco. Yo realmente, a mí me interesa más lo transdisciplinar, sobre todo, no lo interdisciplinar, sino lo transdisciplinar, un espacio en el cual hay unos cruces, ¿verdad? Entonces, es un poco indisciplinado a veces eso y no tan disciplinado, lo cual no quiere decir que no sea necesaria esa, una normatividad que pueda servir de guía, ¿verdad? Por lo pronto, cuando decimos qué son los museos del Paraguay, o qué debería ser un museo en el Paraguay, yo no lo sé. Y no sé tampoco si yo, por lo menos a nivel profesional, yo no me abocaría en averiguarlo. Quizá obviamente lo que dice Luis es muy cierto, en el sentido de que la gente acá le da igual, ¿verdad? Si existe o no existe un museo, y por eso hay que preguntar si realmente somos necesarios como institución o no, ¿verdad? Porque ¿quién dice, no, qué es lo necesario? Ahora, es necesario en tanto y en cuanto exista una persona, porque no hay que olvidarse de que cuando se hable de la comunidad, nosotros también somos la comunidad, ¿verdad? Entonces, siempre se habla de la comunidad como algo externo a nosotros, ¿verdad? Y eso también es un poco soberbio, ¿verdad? Porque la comunidad en realidad somos nosotros. Y si acá estamos una comunidad, esto es una comunidad pequeña, ¿verdad? Pero es una comunidad, ¿verdad? Y esta comunidad está interesada en los museos, está interesada en los, qué sé yo, como decía Alejandra, ¿verdad? Hay quizás narrativas, ¿verdad? Está interesada en investigar también, como decía Luis, esas narrativas, etcétera. Existe una comunidad de gente que puede llegar a interesarse por eso. Ahora bien, yo lo que sí creo necesario es que cada quien que se interese y que trabaje con museos tiene que saber qué museo sueña, ¿verdad? Yo creo mucho en eso más bien, ¿verdad? Yo creo mucho en eso, en que hay que, sobre todo, tener en cuenta eso, qué museo yo estoy tratando de construir, con todo lo que eso implica, ¿verdad? No sé, no me quiero extender tampoco demasiado, así Gracias. que esa sería mi intervención. Muchas gracias, Lía. Y estamos contigo, Félix. ¿Me escuchan? Hola. Perfecto. Yo quiero varios Michis, Lía. Michis atrás. Y quiero definir un poquitito así la circunstancia de la pregunta, ¿verdad? Es justamente lo que nosotros queremos en nuestro museo. A mí me toca trabajar desde la Secretaría de Cultura administrando 7 museos. 7 museos que necesitan mucha información, necesitan presupuestos, ¿verdad? Necesitan, digamos, atraer un poquitito más a la gente en el sentido de que debemos hacerlos interesantes a nuestros museos, lo que ya están, por supuesto. Yo soy más constructivista en todos los 2 panoramas que escuché hace rato, ¿verdad? En ese sentido, tengo una actitud positiva de hacer habitable nuestro museo con lo que tenemos. Me toca ser un poco creativo en esas historias porque ya que navegamos con presupuestos bajos en la mayoría de todos nuestros museos del Paraguay, que es justamente la falta que siempre hace, y también el escaso interés de políticas culturales para que nosotros podamos sobrellevar estos museos y mantenerlos en gran interés para lo que es nuestra ciudad. Gracias a estas nuevas actividades que surgen de estos movimientos, de visitar todos los museos del país, de conocer los museos que nosotros tenemos en nuestro país, hace que el interés social crezca, ¿verdad? Nosotros estamos muy deficientes de muchos, como dice Luis, de estudios, de guías, de todo el elemento, digamos, preparativo para poder explicar el museo que tenés, el museo que presentás, la historia que contás.
En mi nueva experiencia con esta administración de 7 museos, me doy cuenta de que estamos muy solos de repente, los técnicos, justamente en poder llevar 7 museos. Son muchos y son pocos también a la vez. Para mí sigue siendo una experiencia muy grata este trabajo y desafiante sobre todo. Y me toca recrear justamente el interés en lo que sería, qué es lo que puedo dar a mi país, lo que puede dar un museo a mi país. Nosotros hacemos lo que podemos, como siempre, ¿verdad? Dentro de lo que nos da justamente el Estado para poder marcar el gran interés en estos museos. Pero, como también definiría, estaría un poquito de acuerdo con lo que dice Lía, que somos también nosotros para trabajar en estos museos y cómo mostramos nuestro museo. Me toca mucho la experiencia reciente que lo realicé en el Museo Nacional de Bellas Artes, digamos, interviniendo un museo con un argumento, con una museografía ya establecida, invadir realmente con otras historias, con historias de otra colección, y hice un poco, no sé si un poco destructivo, no fue realmente destructivo, sino también invasivo, digamos, lo que fue esta experiencia que me resultó, digamos, bastante favorable en el sentido que es lo que hace falta también en nuestros museos. La información es total, y también los presupuestos. Si nosotros no tenemos ese presupuesto, no tenemos la información, no tenemos las personas capaces de poder realmente llenar de información, porque me doy cuenta por el público que entra al museo, me dice, ¿qué es lo que estoy viendo? Y siempre lo defino así también. Es también la educación de la persona que va al museo, que también llega sin contenido. Y eso es lo que falta muchísimo en nuestro país, ya definiendo categóricamente cómo estamos en este momento, sino que es la formación cultural de cada persona que quiere ver un museo. Entra en un museo sin saber qué es lo que ve, no sabe lo que lee, entonces tenemos que poder ayudarle, empujarle con la ayuda de los guías, de la información, de los trípticos y todas esas cosas, para ir definiendo qué es lo que ellos ven. Para, digamos, concluir un poquitito en forma genérica y bien genérica, los museos del Paraguay están ahí, pero necesitan mucha información, necesitan mucha investigación, como dice Luis, y necesita también definir por qué es un museo eso y a dónde vamos a llegar con nuestro museo, sobre todo los pocos que tenemos. Muchas gracias, Félix. Y ahora para cerrar la ronda vamos con la señora Ana Burro. No te escuchamos, Ana. Está muteado. Hola, hola. Ahora sí, perfecto, perfecto. Sí, simplemente estaba saludando, agradeciendo y feliz de estar en compañía de personas tan brillantes y tan interesantes. Reflexionando sobre esta pregunta, escuché una frase de Milan Kundera. La lucha del hombre contra el poder es la de la lucha de la memoria contra el olvido. Cuando escuché esta frase me acordé de este conversatorio y me acordé de nuestros museos. El tema de la memoria lo considero vital a la hora de definir un museo, sea este paraguayo o no. El museo es el lugar o debería ser el custodio de nuestra identidad. A semejanza de la palabra cultura, la voz museo ha adquirido un significado tan amplio que da la impresión de haber perdido su significado original. Es oportuno en este momento ponernos la pregunta, ¿por qué existe un museo? Y ligado a lo que decía al principio, una de las razones por la que existe es para recordar. El hombre de hoy es sensible a la recuperación de sus propias raíces. Saber de dónde venimos nos permite reflexionar acerca de hacia dónde vamos. Un museo representa parte de la memoria y de la identidad de una sociedad. La definición vigente del ICOM, del cual el Museo de Itaipú es miembro, es conocida por ustedes, pero me parece bien repetirla.
Es servicio cultural público que tiene la finalidad de proteger, conservar, estudiar y presentar un bien cultural, sea este de naturaleza visual, figurativa y o plástica. Acá llega otro concepto fundamental, el de bien cultural, que son los bienes culturales, ¿verdad? Son bienes muebles o inmuebles que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos. El debate mundial en torno a la nueva definición de museo no nos puede dejar ajenos. Sin embargo, considero fundamental profundizar en la génesis y la raíz de la que brotan los museos. Como decía Lía, ¿cuál es el museo que soñamos? Entonces, antes de dar vuelta a la página y ir a una nueva definición, sería lindo profundizar la definición que existe. Como dice Luis, antes de redefinir, sería lindo definir. Debemos tomar conciencia también de que nuestros museos aún están incompletos, limitándose en la mayor parte de los casos a una exposición, escasamente dotados de una reserva técnica organizada y más escasamente aún dotados de espacios de estudio y conservación de los bienes de los acervos. La investigación científica en torno al acervo es la que nos permite conocer y valorar cabalmente la colección. En este sentido, el equipo humano que gestiona el museo debe ser realmente competente y multidisciplinario. Desde el Museo de Itaipú nos enorgullece tener en funcionamiento un laboratorio modelo en el que nuestros técnicos y también técnicos de otras instituciones están desarrollando avances en el conocimiento científico del patrimonio cultural de nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y antes de ir a nuestra primer cápsula, quiero rescatar cómo hacer un cierre a esta primera pregunta, ¿verdad? Y lo que yo rescato es el hecho de que sí tenemos que saber qué tipo de museo soñamos para poder desde ahí reimaginarlos, redefinirlos y también poder trabajar en una política conjunta que nos lleve a todos a proyectarnos hacia un futuro común, cada uno desde su sitio, ¿verdad? Y, y bueno, esa es mi conclusión de todo lo que ustedes estuvieron diciéndonos. También quiero agradecerles por participar en esta primera ronda. Y ahora vamos a ir a la primer cápsula que nos tiene preparada la organización, en donde el señor Fernando Farjado, director del Centro Cultural de España, y la señora Edi Benítez, jefe de museos de la Manzana de la Ribera, nos van a dirigir unas palabras sobre la importancia de la política museística que nos conduzca juntos a preservar y proyectar la riqueza de nuestro patrimonio nacional. Buenas, desde el Centro Cultural de España, Juan de Salazar, nos queremos sumar a la tercera edición de la Noche de los Museos, que para nosotros tiene una triple importancia. Por un lado, concierta la voluntad de los museos en una fraternidad que ayuda a la programación y ayuda a la consideración de la red y el tejido de los museos a nivel nacional. Por otro lado, es una oportunidad para darse a conocer, difundir las agendas de cada institución y, por otro lado, en este caso, sirve para reflexionar sobre algunos temas. Traba el video.
Bueno, yo aprovecho mientras se soluciona este inconveniente técnico. Voy a leer unos comentarios que tenemos aquí. El primer comentario es Museo Memorias Derechos Humanos para Luis. Dice, la investigación histórica nos permite establecer un lazo con la realidad actual y que su contenido sea significativo para el público o visitantes. Y el otro comentario que tenemos es de Teresita González, que dice, se debe trabajar en educación, es decir, educar desde niños a querer ver, visitar y conocer los museos. No sé si me avisan desde la organización, si podemos ir con los videos. Bueno, vamos a seguir avanzando nosotros mientras vemos cómo solucionamos la transmisión del video. Y nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo proyectarlos hacia el futuro? ¿Cómo proyectamos nuestros museos hacia el futuro? Y le doy la palabra otra vez a la señora Alejandra Peña. Bueno, muchas gracias. Espero que se escuche. Bueno, sí, el tema este de la proyección hacia el futuro y que está muy asociada a la primera pregunta de la definición, nos lleva de alguna manera, a mí por lo menos me resuenan las discusiones que hay estos últimos años por esta cuestión de definir los museos a nivel internacional, quiero decir, y cómo permanentemente, a pesar que se han hecho un montón de encuentros, de simposios, que hay comités especializados en esto, cómo no se puede llegar a una definición, ¿verdad? Y pensar que a lo mejor, o sea, es justamente, o sea, que afortunadamente que no se llega a una definición nos está diciendo, a mí me parece que es una actitud muy saludable. Posiblemente la clave para hablar de los museos del futuro se me ocurre a mí que podría ser no obsesionarse con la definición, sino con ampliar las definiciones que ya existen, ¿verdad? Como las que recién estaba leyendo Ana Urroya, leía las más clásicas, las aceptadas, por supuesto, pero posiblemente a esas definiciones también le hace falta como desempolvarlas un poco y ampliar, como abrir puertas y ventanas y permitir que entre un aire fresco, ¿verdad? Y en esto se me ocurre, por ejemplo, que es necesario asumir la multiplicidad de formas que existen, ¿verdad?, para dialogar con la identidad y construir la propia memoria. Asumir que la construcción de la memoria puede hacerse en espacios no permanentes,
porque el museo, la definición del ICON remarca lo permanente. Sin embargo, creo que no habría ningún problema de aceptar también a los espacios no permanentes. Por ejemplo, el caso de festividades, de rituales que suceden en forma cíclica, y en muchos casos los objetos utilizados son perecederos, ¿verdad? Y que es necesario que así ocurra. O sea, también esa obsesión por la colecta y por conservar todo tiene un sesgo, digamos, y tiene su propia historia, ¿verdad? Pero permitir estas otras formas, ¿verdad? Donde los objetos son perecederos, como los carnavales, como las fiestas del Arete Guazú, de los guaraníes occidentales. Pongo ejemplos, tiro así al aire, ¿verdad? San Blas Curril de Itá, el Curuzú Yeguá, que se da en varios lugares. Hace pocos días tuvimos en varios sitios, ¿verdad? El Día de la Cruz, donde la gran capilla de Chipas termina siendo literalmente engullida y fagocitada por los participantes. O las carrozas de un festival del Ñandutí, que anualmente materializan alegorías del imaginario social. O las festividades del Cambaranga, donde la renovación tradicional de las máscaras acompaña el pulso de los acontecimientos políticos y sociales y donde el cambio es la constante. Entonces, aquí hay un largo etcétera de actividades, acontecimientos, situaciones que no entran dentro de la definición del museo y que, sin embargo, cumplen todos los objetivos, ¿verdad? No digo que los rituales, repito, ¿verdad?, con objetos perecederos sean la única forma, pero sí considero que las formas de museo deben incluir a otros conceptos. La tradición coleccionista de los museos está en crisis porque se caen los paradigmas del positivismo científico y la obsesiva captura de objetos. Pero tampoco digo que deban desaparecer. O sea, lo que pienso es que hay que flexibilizar y hay que abrir los espacios. No entrar, ¿verdad?, en una captura o en una quema de brujas y decir, bueno, todo lo pasado no sirve. Sencillamente ir incorporando nuevas formas. Y ya que hablamos esto de imaginar el museo, me gustó mucho la propuesta del día, ¿verdad? Yo anotaba así frases sueltas y pensaba, imagino un Paraguay con museos llenos de niños haciendo música, abrazando a los árboles, escribiendo sus propios libros encuadernados artesanalmente, un museo que entienda que cada persona es un poeta desde el momento que nombra al mundo, un museo donde los abuelos y abuelas indígenas nos enseñen a hablar con los árboles y a escuchar a los pájaros, al agua y al viento, donde reaprendamos a pisar el suelo descalzos y sentir el vibrar de la mamá tierra y todo lo que tiene para decirnos. Reconstruir los puentes rotos entre los seres humanos y eso que llamamos naturaleza, con la que nunca debimos haber destruido la unidad. Si ha habido un fracaso de Occidente, ha sido ejercer la creencia de reyes del universo y construir sistemas sociales sobre esa ilusión. En América Latina tenemos los hilos rotos de una urdimbre, pero también tenemos, y concretamente en esto que llamamos Paraguay, las hilachas sueltas de una trama que nos espera para ser retejida desde adentro. Y bueno, esas eran mis palabras sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Luis, vamos contigo. Bueno, ¿te escucha ahí? ¿Se escucha? Dale. Siempre después de escuchar a Alejandra, parece que todo lo que yo voy a decir son palos y mala onda. Pero es cierto todo el contenido. Ahí nuevamente estamos hablando del contenido, pero hay necesariamente que, como señaló Elía, una reglamentación básica para luego llenar, para hacer un esquema, aunque sea flexible, para que luego meter esos contenidos nuestros y paraguayos. Yo no soy partidario tampoco de replicar nada de lo que venga del exterior, ni copiar a nadie. Yo pienso que todos tenemos que pensar con nuestros propios parámetros paraguayos. El problema también es que según mi experiencia, ¿verdad? La gente quiere, así como dijo Ana, por ejemplo, tener un referente de identidad y de memoria. Quiere que alguien, como dijo Félix, que le transmita eso. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel de, si se quiere, ser científico, de museólogos. Y es un poco también, el museo es un lugar educativo. Nosotros necesariamente no estamos hablando de una educación verticalista, pero estamos hablando de que alguien toma una posta, elabora, reflexiona, transmite, hace hablar a los
los objetos. El museo es un lugar en donde necesita un mínimo de esquema para transmitir esos conocimientos. Como decía Félix, está tan vacío todo que necesitamos tener una reglamentación mínima y básica. Lo que yo le había preparado para contestar esto un poco es un poco reflexionando sobre la pandemia y la pospandemia, porque la convocatoria del ICON ahora es repensar el museo a partir de la crisis de la pandemia a nivel global. Pero yo, para mí, opinión personal, luego de la pandemia en Paraguay no va a cambiar absolutamente nada. No va, nuestros museos no dependen del público, del ingreso del público. La gente no paga entrada. Luego no hay estas hordas de visitantes japoneses ni nos quedamos con millones de dólares menos. Eso no existe aquí. Entonces, el museo no va a cambiar nada. Es más, yo creo que con la pandemia nuestros museos han mejorado y han mejorado muchísimo. Por lo menos desde la Asociación de Museólogos hemos trabajado con las sucesivas emisiones también de este mismo evento y hemos tratado, nos hemos dado cuenta, y yo me incluyo, me he dado cuenta también en nuestro trabajo cotidiano que no es necesario, no es solamente servir al público, ofrecerle un servicio al público abriendo las puertas del museo, nuestra única tarea. Mientras el museo está cerrado, el museo sigue trabajando, sigue investigando, sigue mejorando su didáctica, sigue informándose sobre el público para servirlo mejor. O sea, yo creo que con pandemia hemos mejorado los museos paraguayos. Luego que abramos, luego va a cambiar y vamos a ver un poco las vías posibles de ese museo ideal que tenemos. Primero, nosotros somos también esa visión paternalista del Estado, de que si es que se quema un foco en el museo, yo tengo que llamar a la Secretaría de Cultura para que venga Félix a cambiarme el foco. Así, a este nivel estamos todavía. Yo he visto, soy testigo de que no hay esa automotivación, porque justamente la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer. Llega trasladado del Ministerio de Salud a trabajar en un museo paraguayo y no tiene la más pálida idea de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, obviamente falta esa visión de estructural, aunque sea luego lo vamos a mejorar, luego lo vamos a paraguayizar, pero falta ese parámetro para saber qué es nuestra tarea. ¿Cómo sería un museo ideal? Bueno, primero con políticas del Estado, con una gestión más acorde, con mucha solidaridad dentro de nuestros museos, que vamos a trabajar juntos, que la única forma es la que ha existido siempre, que es imaginar un camino exitoso tiene que ser un camino conjunto. Tenemos que compartir nuestros conocimientos con generosidad. Lo que yo sé va para todos los museos. Lo que publico va para todos los museos. Trabajar juntos es el único camino. Y por eso es que nosotros, por lo menos, acá la mayoría ya somos, invitamos a Lía también a trabajar en pequeño, a trabajar brindando un servicio a la comunidad. Ese es para mí el museo repensado, el museo ideal, el museo solidario, el que está en conjunto con todos los demás, trabajando. Si te falta un foco, no llame a la Secretaría de Cultura. Yo tengo 2 acá, hermano, y te doy. Esa es la razón. Muchas gracias, Luis. Y ahora volvemos con la señora Lía Colombino. Sí, ¿qué tal? La verdad que el tema del futuro, ¿verdad? Cuando siempre, de hecho el afiche, ¿verdad? Que yo vi, que tiene que ver con esta cuestión de reimaginar para pensar el futuro de los museos, ¿verdad? O los museos en el futuro, tenía como la cosa de lo virtual, ¿verdad? Esa... Profesores. Exacto, de que uno mete el teléfono y qué sé yo, y uno ve una realidad virtual. Y yo lo que creo que el futuro, así como se pensaba en los años 50, que en el año 2000 íbamos a tener todos autos voladores, ¿verdad? Y eso no ocurrió. Estamos en el 2021 y no tenemos todavía nadie acá, creo, que tiene un auto volador, ¿verdad? La verdad es que creo que esa idea de futuro no es
para mí no tiene que ver. Así como cuando la gente piensa en la tecnología, la relación entre arte y tecnología, siempre se piensa en que tiene que ser tecnología digital, que tiene que ser... Nadie piensa, por ejemplo, en lo tecnológico como algo mecánico. Un tenedor es tecnología, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que en realidad los museos tienen que preocuparse no tanto, y quizás sea un poco argel decirlo, pero creo que no tienen que preocuparse tanto por el futuro, sino que tienen que preocuparse por ser, por estar aquí, ¿verdad? Y ese ser y estar aquí ahora, ¿verdad? Nos va a llevar a un futuro. Y bueno, y ese va a ser el futuro que nos va a deparar. O sea, esa idea, es una cuestión humana también esa, ¿verdad? La de proyectarse, y creo mucho en la proyección, pero la proyección para mí no tiene que ser tan larga, ¿verdad? Porque uno tira una piedra y uno tiene que poder escuchar dónde cae, para saber a dónde ir, ¿verdad? Si nosotros tiramos una piedra y va muy lejos, no sabemos para dónde ir a buscar esa piedra que tiramos. Entonces, pienso más en un futuro cercano, pienso en unas planificaciones a 4 años, 3 años, 5 años, en donde creo que quizá yo a lo mejor, digo, si no me da un patatús antes de 5 años, yo creo que puedo llegar a estar viva todavía, ¿verdad? Si no me agarra el bicho ¿verdad? Y por supuesto el futuro se ha vuelto mucho menos imaginable con esto que nos está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, creo más bien que no tenemos que preocuparnos tanto por eso. Sí, será porque yo vengo del ámbito de la escritura, que a mí me gusta pensar las cosas un poco más poéticamente. Eso a veces no se puede bajar, pero eso puede llegar a ser ese horizonte, ¿verdad? El horizonte, como, no me acuerdo quién decía, no me acuerdo si era Galeano, Eduardo Galeano, que decía el horizonte sirve solamente para saber a dónde caminas, pues nunca vas a llegar al horizonte, ¿verdad? Sino saber hacia dónde irte, ¿verdad? Y creo que eso... nosotros hemos tomado desde el Museo del Barro, ¿verdad? Una frase de Italo Calvino, de un libro que se llama Las ciudades invisibles, ¿verdad? Y que a mí me gusta bastante traer a colación, ¿verdad? Y que habla del infierno, ¿verdad? Del infierno, muchas veces nosotros hablamos, y muchos de nosotros acá hemos hablado, ¿verdad? De esas historias terribles, como habló Alejandra en un momento, o Luis del problema el problema de los fondos, etcétera, etcétera. Por supuesto, para hacer todas estas cosas necesitamos también fondos, porque vivimos en una sociedad que no se mueve un milímetro si no hay un fondo detrás, porque es imposible, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son como infernales, ¿verdad? Italo Calvino decía, el infierno de los vivos no es algo que será, dice, o sea, no es el futuro, ¿verdad? Sino que dice, hay uno que es aquel que existe con nosotros acá, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos, así como decía Sartre, que el infierno siempre van a ser los otros, ¿verdad? Porque hay que convivir, ¿verdad? Y decía Italo Calvino, hay dos maneras de no sufrir ese infierno. La primera forma es fácil, dice, es aceptar ese infierno, volverse parte de él hasta el punto de no verlo más, o sea, integrar el paisaje, ¿verdad? La segunda, dice, es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos, y es buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Y ese durar tampoco creo que tenga que ser permanente, como decía Alejandra. Las cosas duran lo que duran, la necesidad que haya, que exista. Hay cosas que han durado más, hay cosas que han durado menos, y no por eso son menos o más importantes, ¿verdad? Y así como la identidad no es fija, entonces tampoco un museo tendría por qué ser permanente. Las identidades cambian, las identidades se forman, son un siendo constante. La memoria es lo más permeable que existe, no es como la historia, ¿verdad? La historia sí que se pretende permanente, la memoria no, ¿verdad? La memoria es orgánica. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que preocuparnos más por saber reconocer quién y qué en medio del infierno no lo es, y darle, y hacerlo, y hacer que respire eso, ¿verdad? Y ya se verá qué es lo que ocurre en el futuro
a lo mejor ni siquiera estamos ya aquí. Eso nada más. Gracias, Lía. Yo concuerdo contigo que hay que escuchar dónde la piedra cae también para poder corregir la marcha, ¿verdad? Si es necesario. Así que muchísimas gracias. Y vamos con Félix ahora. Está apagado tu micrófono, Félix. ¿Ahí se me escucha? Ahí sí, perfecto. Ah, bueno. Esa piedra que me tiró Luis, la voy a agarrar, Luis. Voy a tener la ferretería bien llena para todos los focos de los museos. Es una broma. Bueno, yo creo que en nuestros museos, como dice Lía, no hay que pensar en el futuro. Estoy de acuerdo contigo, Lía. Y yo creo que lo que a mí, yo soy más pragmático en este caso. Yo solamente pienso en el presente de mis museos, en lo que yo tengo que dar en el instante. Las soluciones que me exigen mis museos, ¿verdad? Yo tengo que resolver las necesidades económicas y también un poquito las necesidades, digamos, de información de cada museo y también las necesidades de sobre todo los funcionarios que hacen los museos en este caso, ¿verdad? Me doy cuenta en mi experiencia, voy a citar bien mi experiencia de trabajo porque es bastante profunda para mí, es justamente la calidad del personal que nosotros también tenemos que crear, que es otro mundo que existe detrás de los museos, que es justamente la persona que contiene esos museos y esos espacios, ¿verdad? Yo creo que proyectarnos hacia el futuro sería tal vez tecnificar todos nuestros museos, pero para eso falta mucho todavía, así como también va a venir el autovolador más adelante. Yo creo que hay más autos flotantes que autos voladores. Pero te digo, flotar en el sentido de fluir. Bueno, yo creo que nuestros museos tienen un gran presente, pero con mucho déficit, con muchas necesidades de información, con muchas necesidades de estructurar mejor un museo. Necesitamos gente para trabajar con nosotros, no solamente los museos privados, también los museos nacionales, en mi caso, ¿verdad? Y en mi experiencia, justamente, yo no sé si pensar mucho en el futuro, pero sí me proyecto mucho en generar soluciones. Vengo de una experiencia que justamente somos compañeros con Lía, de crear soluciones a una necesidad, la necesidad de presupuestos, necesidad de cosas. Pero así hay algo que siempre tuvimos de la forma de hacer que nuestros museos sigan vivos. Es la forma creativa en que uno opera. En cambio, cuando somos responsables de unos espacios, en mi caso los 7 museos, ¿verdad? Y hablar de proyección del museo en nuestro país, vamos a hablar netamente de nuestro país, justamente es pensar un poquitito de cómo seguir sobreviviendo con la pandemia. Aún en pandemia nuestros museos estuvieron abiertos, aún en pandemia nuestros museos fueron visitados con más o pocas personas, ¿verdad? Pero siempre fueron visitados, no dejaron de visitar. Bueno, eso es gracias a que el, el presupuesto da para mantener abiertos y mantener el personal que atiende los museos, ¿verdad? Tanto el personal de guía como también el personal de seguridad, ¿verdad? Y esa es una gran cosa que nosotros logramos durante esta pandemia. Es una herencia que tenemos de la pandemia también, es que en cierta manera, con más o poco interés, la gente visitaron los museos nacionales. Y como, digamos, para ser un poquito corto en este sentido, porque estoy de acuerdo también con Luis, estoy de acuerdo con Alejandra y con Lía también en ese sentido, que no hay que pensar mucho en el futuro, hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya. Ir a comprar enseguida el foco, Luis. Y bueno, yo creo que la necesidad más grande ahora que nosotros tenemos en nuestro país es justamente mantener lo que tenemos
y enriquecer justamente con información, que es lo que más falta. Y sobre todo, educar a la persona. Si no se educó en la casa, educarlo nosotros en los espacios que nosotros tenemos. Y esa es la gran experiencia que yo tengo en estos museos que yo voy, digamos, administrando en este poco tiempo que estoy teniendo en la labor como director de museos nacionales. Muchas gracias, Félix. Ana, la señora Ana Burro, vamos contigo. Gracias. Bien, 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 bien. En mi opinión, el museo del siglo XXI no debe perder su misión, que es la de proteger, custodiar y preservar los bienes culturales para las generaciones presentes y futuras. Debe asumir los retos de la actualidad, convirtiéndose cada vez más en un lugar de encuentro para diferentes públicos y diferentes necesidades culturales, dejando de lado el estatismo del discurso unidireccional, como mencionaba la señora Alejandra. El público hoy quiere ser protagonista y partícipe de la experiencia museológica. El museo debe dialogar con su público y con los distintos actores culturales. Son dos palabras que yo incorporaría a la nueva definición de museo: encuentro y diálogo. El futuro no necesariamente pasa por la cuestión tecnológica, ya lo dijeron muchos, aunque este sea un dato de los tiempos actuales. Es bastante probable que llegue el momento en el que sea más valorada la experiencia real y concreta. Con esta pandemia, por ejemplo, nos hemos hastiado un poquito de la virtualidad y estamos deseosos de encuentros reales. No puede negarse también que en los últimos tiempos los museos paraguayos han dado un salto cualitativo importante. Hay mucho camino por andar, la escasez de recursos, como ya mencionaban todos, para la infraestructura y la conservación sigue siendo preocupante, así como la escasa inversión en el sector cultural en general. Pero no se puede dejar de mirar el avance que se está dando pensando en la génesis y crecimiento de organizaciones como AMUS y con Paraguay y desde luego la Asociación Noche de los Museos, desde donde tenemos la brillante oportunidad de participar, seguir formándonos y aportar al sector. Gracias. Muchas gracias, Ana. Yo quiero hacer un cierre, como hice hace rato con la primer consulta, y quiero rescatar lo que decían todos, ¿verdad? En primer lugar es que sí, que gracias a esta pandemia muchos de nuestros museos mejoraron, ¿verdad? Tienen presencia en redes, cambiaron su forma de comunicarse con su público, ¿verdad? Ese diálogo que decía recién Ana, el público quiere ser partícipe hoy en día, hay que apuntar a eso. Y también rescatar el hecho de poder sí definir lineamientos generales, flexibles, como bien decía Luis, que nos permitan a todos caminar en un mismo, o sea, andar por una misma ruta, generando esa comunicación, ese vínculo con el público. Y también rescato lo que decían de pensar más en el presente. Las necesidades de nuestros museos son muchas, son ahora, y hay que planificar el día a día, pero esa sumatoria de día a día es también lo que nos lleva al futuro, ¿verdad? A gestionar nuestros museos a largo plazo, a mediano o largo plazo. O sea, tiene que la planificación, si bien poder ser inmediata para los asuntos prioritarios, sí poder tener una proyección a futuro que nos vaya guiando el camino. Y bueno, antes de ir a los muchos comentarios que tenemos, ¿verdad? Ahí nos felicitan desde Ciudad del Este también. Vamos a ir al primer video que no pudimos transmitir hace rato y luego volvemos con la ronda de cierre.
No se está escuchando. Ahora podemos verlo, pero no podemos oírlo. Voy a esperar que me avisen desde el centro a ver si... No, no se oye. Bueno, entre tanto recibo el aviso para poder avanzar con la siguiente ronda. Tenemos mensajes que voy a pasar a leer. Dice, acerca de la reflexión de Alejandra, felicitaciones en los comentarios de Alicia y Miriam. Verónica Torres nos dice, para soñar en los museos necesitamos saber sobre nuestros museos existentes primero. Y si es así, creo que es a través de estos conversatorios y del trabajo de la Asociación Noche de Museos, que es una plataforma para dar a conocer nuestros museos, para promocionarlos y acercarlos a la gente. También, como decía Luis, desde la Asociación de Museólogos y Trabajadores para Museos, que se viene trabajando muchísimo en esto. Corny Nenfeld nos escribe, de acuerdo, es decidir proyectar un futuro. Depende de nuestros objetivos. Y bueno, después tenemos varias felicitaciones. Estoy esperando el aviso nada más para saber si podemos compartir el video. Ok, avanzo entonces con los temas. Nuestra tercera y última ronda es más que nada para dar un cierre a esta pregunta que nos junta hoy. Así que quiero darle la palabra a Alejandra Peña otra vez para que pueda hacer su cierre. No sé si me está escuchando. Gracias, Alejandra. Sí, gracias, Rocío. Y bueno, nada más que agradecer realmente. Fue un momento muy, muy grato y con todos los colegas. Me parece que en los momentos que estamos viviendo de la pandemia, tenemos que ver qué lado de la oportunidad, o sea, cómo transformar esto en una oportunidad. Un poco lo que dijo Luis, que ya muchos museos están en movimiento de transformación, y yo creo que esta transformación es posible porque el encierro produce también una reflexión, una mirada hacia adentro. Entonces, bueno, tenemos la situación país trágica, mala, toda la situación sanitaria la conocemos. Sin embargo, en medio de la tragedia o del infierno que mencionaba también Lía, poder reconocer cuáles son los espacios en los que podemos construir. Y para mí, bueno, hay muchas cosas muy positivas. Estoy muy en contacto con la AMU también, la asociación que me parece sumamente revitalizadora, todo lo que está pasando a nivel del movimiento de museos, con los colegas, con los cursos que se dan, con los seminarios, con el apoyo solidario que se da de museo a museo, o todos unidos atrás de proyectos. O sea, son cosas muy,
muy gratificantes, eran impensables hace 30 años, cuando varios de nosotros éramos por ahí solitarios trabajadores de museos. Entonces me parece que, bueno, en medio de la tragedia hay un muy buen momento que tenemos que aprovecharlo y sobre todo no perder este diálogo. O sea, una instancia como la de hoy me parece fantástica, la celebro y nada, agradecer a todas y todos y feliz Día de los Museos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Luis, yo quiero, antes de darte la palabra, volver a leerte el comentario que te habían mandado por si quieras unirlo a tu reflexión, que decía: la investigación histórica nos permite establecer un lazo con la realidad actual y que su contenido sea significativo para el público. Tu micrófono, Luis. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí se escucha. Bueno, yo también, sí, es fundamental la investigación, seguro. Para eso estamos. Nosotros tenemos que hacer hablar a los objetos. Los objetos no pueden hablar solos. Es más, van a cambiar el discurso según las necesidades del público también. Hacer vivir exactamente, darle vida a nuestros museos, seguro, sin duda, Félix. Darles vida. Ahora, yo quiero hacer dos reflexiones también de mi parte finales. Nosotros tenemos también como personas individuales, así como lo señaló Alejandra, lo individual se transforma en colectivo y nosotros hoy somos una comunidad de museos. Eso ya está instalado, ojalá que no muera nunca y que sigamos por este camino de solidaridad, de estar, saber por lo menos que estamos, que somos muchas personas que estamos, somos 86 ahora en la asociación, que estamos en sintonía de no solamente de intelecto, sino también de corazones, sentirnos realmente amparados y trabajando juntos como una comunidad, como debe ser. Como señaló Lía, justamente somos una comunidad dentro de una gran comunidad a la que tenemos que servir. Entonces, eso es muy importante. Ese servicio, aquí estoy un poquito en desacuerdo, incluye la proyección hacia el futuro. Como líderes, yo sé que esa palabra está un poco discutida y me van a decir, bueno, pero como personas que somos, piensen que si un niño se nos acerca a decir, a preguntar, hacernos una pregunta referente al futuro, no sé, yo por lo menos le diría, yo quiero un Paraguay con la distribución de la riqueza más equitativa. Quisiera un Paraguay en donde todos podamos tener voz, un Paraguay que todos tengamos justicia, que todos tengamos, que nuestro campo no esté totalmente destruido. Por lo que sea, por la deforestación, por agroquímicos, por lo que sea, que me pregunte por un yaguareté que se extinguió. Para mí sería dolorosísimo, dolorosísimo tener que responder. Entonces, tenemos una visión de futuro. Está bien la planificación cercana, la exigencia al Estado, la planificación interna, todo esto bienvenido y pensar en chiquito, pero proyectarse a lo grande, porque también hay una responsabilidad social. Quien mucho recibe, entonces tiene que dar también en contrapartida. Nosotros estamos dentro de una élite privilegiada que por lo menos tuvimos la oportunidad de informarnos, de formarnos con nuestra profesión. Piensen los miles, si no millones de paraguayos que no tuvieron la oportunidad que tenemos nosotros. Entonces, ahora es la oportunidad de dar. Hemos recibido mucho. No seamos como un pantano que solo recibe agua y no da nada. Seamos realmente como una fuente, como un manantial, en donde cualquiera pueda venir a sacar agua y cuanto más agua saca, más agua brota. Y el agua va a brotar siempre con ese burbujeante que hace, que es de la alegría misma. Yo creo que esa tiene que ser nuestra visión del futuro. Trabajar para el futuro, planificar el pequeño, el grande, dentro de 20 años, cómo quiero ser, cómo quiero que sea, no solamente mi museo, ese es todavía el chiquito, cómo quiero que sea mi país, cómo quiero que sea el Estado paraguayo, ¿por qué no puedo dar yo desde mi museo un ejemplo para la administración pública? ¿Por qué mi museo tiene que ser un reflejo del Paraguay? ¿Por qué no puede ser quizá un reflejo
en donde se vea lo positivo y quizá para mejorar, para implementar una proyección hacia el futuro. Convengamos que la situación de hoy, el Paraguay, no es buena. No es buena en ningún sentido. Entonces, este Paraguay yo no quiero para mis hijos ni para mis nietos. Entonces, también es mi responsabilidad social aportar lo que sea, aunque sea una planificación errada, es por lo menos una planificación, es un cariño, es un cuidado que uno proyecta hacia un futuro que ni siquiera conoce, que no va a ser tecnológico, pero por lo menos va a ser una vía, un camino, un intento. Y ya las generaciones que vengan dirán si estábamos errados o no. La historia, ya que mencionamos tanto la historia, está hecha de grandes mujeres y grandes hombres, a quienes la comunidad, les guste o no, han tomado como ejemplo y han de alguna manera hecho oído a sus palabras, han tomado como ejemplo sus acciones también. Entonces, todos los futuros, bienvenidos, pero este presente paraguayo, ni de los museos, ni del Paraguay, no me gusta y voy a hacer lo que sea para donde yo entienda mejorarlo. Y yo creo que esa es un poco también la sintonía de trabajar juntos para mejor. A nosotros se nos acerca para decir, ¿qué hacemos? Y bueno, trabajemos juntos primero. ¿Y cómo? Y bueno, yo sé esto, vos sabes lo otro. Nadie está aquí para decir, bueno, vamos nomás a dejar las cosas como están y así nomás. No, somos idealistas. El museo es una institución idealista. El museo está basado en construir puentes, en la fraternidad, en los ideales, aquellos viejos de la Revolución Francesa, la fraternidad y la igualdad. Todo eso son ideales del museo que hoy tienen que estar vigentes. Si no coincide con nuestra realidad de hoy, quizá la realidad es la que tenga que cambiar. No precisamente nosotros achicarnos y bajar nuestros ideales. No hay otra forma, yo no visualizo otra forma y no me parece correcto tener que bajar nuestras expectativas porque son las expectativas del público también. El público quiere que uno le diga, le señale una esperanza, por lo menos en la pandemia, en una esperanza también en el Paraguay futuro. No, yo quiero proyectarme, bienvenida a todas las proyecciones, de pequeño y hasta el futuro, y un futuro que tiene que ser mejor. No puede ser de otra manera. Trabajando juntos tiene que ser mejor. Y nada más, muchas gracias. Gracias, Luis. Te leo el comentario que te envía Corny Neufeld que dice, Luis, lo de la responsabilidad social me gusta. Tal vez esta no será la última vez que nos preocupemos por el futuro de nuestros museos. Claro que no. Sí, es así. Hay que seguir creando espacios de conversación y debate para seguir imaginando y proyectando. Bueno, pasamos entonces con la señora Lía Colombino. Sí, ¿qué tal? Yo creo que la diferencia, ¿verdad? Que un poco para hablar, un poco retomando lo que dijo Luis, ¿verdad? La preocupación de Luis es una preocupación macropolítica, ¿verdad? A nivel macropolítico. Y yo ya, digamos, lamentablemente, y celebro que alguien tenga ese optimismo, no es lo mío. Yo trabajo desde otro lugar a pesar de que creo que quizá las cosas no estén dadas, yo sigo trabajando igual, ¿verdad? No quiere decir que yo dejo las cosas como están. Eso no quiere decir no pensar en ese futuro lejano. Pienso sí en términos micropolíticos y creo sí fervientemente con muchos pensadores contemporáneos, ¿verdad? Desde Félix Guattari hasta Solí Rolnik, ¿verdad? Que la salida que tenemos nosotros como actores dentro de esta realidad es más bien de índole micropolítico. De hecho, ¿verdad? Trabajar en un museo ya es una forma de modificar la realidad y evidentemente si uno modifica la realidad del presente por una cuestión casi de causa-consecuencia,
se modifica algo a posteriori, pero la preocupación mía va a estar siempre más acá que más allá, ¿verdad? Así como en trabajos de investigación me ha tocado de repente trabajar con cuestiones del pasado, yo creo fervientemente que cuando algo que a nuestra historia le faltaba ingresa dentro de una memoria colectiva o de una historia social y política del pasado, ingresa en nuestra historia, digamos, algo olvidado, algo dejado de lado, el presente se modifica. Entonces yo creo que si algo modificamos en el presente, de por sí se va a modificar lo que vendrá, ¿verdad? Ahora, sí creo que los ideales más grandes, ¿verdad? A veces, y en esto me permito disentir con Luis, esos ideales un poco más grandes que tienen que ver con esos ideales de la Revolución Francesa, nos han traído hasta nuestro hoy. Entonces hay algo que no se ha hecho bien. Entonces, esos grandes titulares de egalité, fraternité, etcétera, 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 ¿verdad? Nos han llevado al hoy, y este hoy no es el deseable, ¿verdad? Entonces, quizá hay que empezar a ver en otro lado, ¿verdad? A brevar en otros manantiales, para hablar con esas mismas palabras, ¿verdad? Sí creo que nuestro trabajo es un trabajo micropolítico, de construcción pequeña. Yo siempre digo, yo uso siempre mucho esta figura, que es que trabajar en lo cultural ya más ampliamente, y no solo en museos, trabajar por lo cultural o por una idea de lo cultural, porque no es lo mismo lo cultural, ¿verdad? Sino una visión de lo cultural en el Paraguay, ya sea el arte, ya sea la educación, etcétera, etcétera, es un muro muy sólido que uno empuja. Y ese muro no se mueve, no se mueve. Pero creo sí que hay que seguir empujándolo, porque en algún momento se agrieta, y esas grietas son las que justamente construyen. Nada más, gracias. Muchas gracias, Lía. Vamos contigo, Félix. Bueno, yo voy a seguir con lo que acabo de escribir. Mi presente y mi futuro es justamente trabajar en hacer vivir a los museos. Ese es digamos, mi tarea de todos los días. Y también pensar un poquito que los museos realmente deberían proyectarse, digamos, a pesar de todo lo que estamos pasando, a pesar de los pocos presupuestos, a pesar de las pocas políticas culturales que tenemos nosotros y a pesar de la educación. Para mí es vital que sigamos permaneciendo en la idea de querer justamente no idealizar realmente un museo de futuro, sino también un museo que genere cosas, que genere historia, que es un museo que a partir de nosotros que yo, por ejemplo, no tengo una formación, digamos, universitaria de museografía, pero sí tuve una gran escuela. Tuve una gran escuela y que es justamente que me apoyó justamente con toda la creatividad que nosotros venimos llevando hace mucho tiempo. Y es la experiencia que yo estoy, digamos, digamos aplicando a mi nuevo trabajo, de que es justamente el servicio justamente de los 7 museos nacionales. Esta experiencia para mí fue mi mejor escuela y sigue siendo. Y bueno, yo veo que el futuro de nuestro museo es solamente seguir trabajando por ellos y tratar de llegar a lo máximo posible de los ideales que se proyectan a partir de estos espacios, ¿verdad? Nosotros, digamos, trabajamos todos los días en crear espacios, historias para poder recrear las historias ya impuestas en lo que ya están los museos, digamos, expresando en cada tipo de museo. Entonces yo creo que lo mejor es seguir construyendo y seguir justamente sumando experiencia
con todos los que somos nosotros, los que estamos hoy aquí y los que posiblemente se sumen a todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Y estamos contigo, Ana, para la reflexión final. Gracias, Rocío. Aprovecho este momento para despedirme, para dar las gracias a todos. Y tengo que decir que las experiencias que tenemos, por ejemplo, con la Asociación Noche de los Museos y algunas otras iniciativas que hemos hecho en el museo, han tenido realmente un éxito inusitado, ¿verdad? O sea, eso de que al público le da igual que estén o no estén los museos, me parece que ya no es tan así. Yo veo muy positivamente el ambiente, ¿verdad? El ambiente de nuestra sociedad, veo a nuestra sociedad ávida de cultura, ávida de museos. Y creo que los resultados obtenidos por las últimas experiencias de Noche en los Museos lo demuestra, ¿verdad? También las que nosotros hicimos, las versiones locales, digamos, de Noche en los Museos que hemos hecho en Alto Paraná, también han sido así, han sido muy, muy exitosas. Entonces yo tengo muchas esperanzas, ¿verdad? Tengo muchas esperanzas de que este camino que estamos recorriendo es el acertado y me parece que es cierto que tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando juntos, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Y hacerlo mucho más todavía. También no puedo dejar de pensar en la situación del mundo, ¿verdad? Crisis como la colombiana o como lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿verdad? En este momento. Mi sueño también es que los museos puedan contribuir al diálogo intercultural. Me parece que sería también muy interesante que los museos puedan contribuir con ese diálogo intercultural y con la paz en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo lo que rescato de todo lo que han dicho es que definitivamente tenemos que trabajar, si bien pensando en el presente, desde donde estamos o desde donde están nuestros museos hoy, en el día a día, pero ir caminando juntos hacia un futuro común, ¿verdad? Hacia una proyección común de nuestros museos. Y bueno, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por haber compartido la visión que tiene cada uno con nosotros, agradecer a la organización Noche de los Museos y quiero avisarles que lastimosamente no vamos a poder compartir los videos por aquí, que teníamos preparadas 2 cápsulas de directores de museos, pero van a estar en la fanpage en minutos, así que van a poder verlas desde allí. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos al Michi. Bueno, ahí terminó ya la transmisión en vivo. Gracias, Mirta. Hola, Mer. ¿Qué tal? Estuviste sudando vos también, Mirta.